Extinciones masivas y narrativas de recurrencia por John Hughes. Fragmento del libro, Ciencia narrativa. Razonando, representando y conociendo desde 1800. Resumen. Una narrativa de causalidad recurrente, la hipótesis de Némesis, sostiene que el Sol tiene una estrella compañera, Némesis, cuya órbita perturba a los cometas de la nube de Oort hacia órbitas que cruzan la Tierra, lo que lleva a la extinción masiva por impacto con una periodicidad casi horaria. Aquí analizo la búsqueda de la hipótesis de Némesis como la búsqueda del cierre narrativo. Utilizando un marco basado en el análisis formalista de narrativas que distingue entre el siuset y la fábula, describo los procesos de lectura y relectura de los registros fósiles y geológicos. Para el análisis formalista de narrativas, la fábula es la secuencia cronológica de los eventos, mientras que el siuset es la secuencia de eventos tal como se presentan al lector. El análisis resultante disuelve las falsas dicotomías entre los enfoques nomotético y geográfico por un lado, y el catastrófico y uniformista por otro lado en las ciencias históricas. También da cabida a diversas perspectivas filosóficas sobre la naturaleza del acceso epistémico al pasado. Introducción. Desde que empezó a parecer que los dinosaurios fueron aniquilados por un persistente ataque de asteroides, se ha planteado la hipótesis de que toda extinción masiva tuvo una causa extraterrestre, mientras que algunos han expresado una fuerte preferencia por una causa terrestre. En este artículo enmarco la búsqueda de la hipótesis de Némesis. La hipótesis de Némesis plantea la existencia de una periodicidad de origen extraterrestre como causa de las extinciones masivas. La hipótesis de Némesis es un proceso de lectura de los registros fósiles y geológicos en busca de un cierre narrativo. En el caso de las extinciones masivas, me interesa especialmente comprender cómo la periodicidad guía la búsqueda de evidencia en pos de una narrativa causal. En contraste con las narrativas de extinciones periódicas, se encuentran las narrativas de extinciones masivas particulares, donde la trama se ve impulsada por el entorno específico, los personajes y los eventos puntuales. Por supuesto, las narrativas de periodicidad y eventos puntuales no agotan el abanico de posibles explicaciones narrativas, y al final describiré una especie de camino intermedio que parece estar ganando terreno. Periodicidad de las extinciones masivas. En el año 1979, en Gubbio, Italia, un equipo de investigadores dirigido por Walter Álvarez descubrió una anomalía de iridio en estratos sedimentarios datados del Cretácico final. Este horizonte temporal mundial coincide con la última aparición fósil conocida de varios taxones biológicos, incluyendo dinosaurios no aviares, amonites, bivalvos rudistas, pterosaurios, mosasaurios y un gran número de especies de plantas y aves. En términos de gravedad, la extinción del Cretácico terciario, ahora conocida como extinción del Cretácico paleógeno, se encuentra entre las 5 grandes extinciones masivas del registro fósil: el Ordovícico final, el Devónico, el Pérmico, el Triásico y el Cretácico paleógeno. Como muchos descubrimientos en las ciencias de la Tierra, el descubrimiento de la anomalía del iridio fue fortuito. El equipo de investigadores de Walter Álvarez asumió la existencia de una lluvia de iridio meteorítico estadísticamente constante a lo largo del tiempo geológico. El equipo de investigadores de Walter Álvarez pensó que podría usar ese flujo de iridio para estimar el tiempo transcurrido representado por los depósitos sedimentarios. Sin embargo, la concentración encontrada estaba muy fuera de escala con respecto a la tasa conocida. Los análisis de laboratorio posteriores de las muestras confirmaron que había un pico de iridio en una capa de arcilla límite roja en la parte superior de los estratos del Cretácico. Las concentraciones de iridio en los estratos inmediatamente superiores e inferiores a esa capa disminuyeron exponencialmente hasta cero. Dado que el iridio es bastante escaso en la corteza terrestre, el equipo de investigadores de Walter Álvarez planteó la hipótesis de un impacto de asteroide o cometa. A partir de ese momento, el equipo de investigadores de Walter Álvarez buscaba evidencia del impacto de un asteroide u otro bólido en el límite Cretácico terciario. Mientras tanto, David Raup y Jack Sepkoski trabajaban independientemente en el análisis de patrones generales de extinción en una base de datos sinóptica compilada por Jack Sepkoski. Jack Sepkoski había estado compilando esta base de datos durante años, revisando la literatura publicada en busca de nuevos informes sobre la presencia de fósiles, y actualizaba continuamente este registro de las primeras y últimas apariciones fósiles conocidas de familias marinas. Al tabular el registro de las primeras y últimas apariciones, se pudo generar una curva de diversidad para todo el Eón fanerozoico, y se pudo registrar el número de familias extintas para cada subdivisión del tiempo geológico.
Para el año 1982 los análisis estadísticos de David Raup y Jack Sepkoski de los datos de Jack Sepkoski resultaron en un patrón claro de 5 grandes eventos de extinción masiva, los llamados 5 grandes, que se distinguieron como valores atípicos en un contexto de eventos menores. Mientras Jack Sepkoski continuaba compilando una base de datos a pluma y tinta sobre la primera y la última aparición de fósiles de familias marinas, su colega en Chicago David Raup se interesó en computarizarlos, tabularlos, representarlos gráficamente y analizarlos estadísticamente. Mientras que Jack Sepkoski había representado los datos a nivel de la serie estratigráfica, por ejemplo, en el Cretácico superior, David Raup decidió representarlos con una resolución más fina, la de la etapa estratigráfica, por ejemplo, el Maastrichtiense, una subdivisión del Cretácico superior. La idea que percibieron fue la de extinciones masivas espaciadas uniformemente. ¿Podría tratarse de una matriz periódica? El registro estratigráfico de los 12 mayores eventos de extinción masiva de los últimos 250 millones de años parecía ser periódico. Sin embargo, dos limitaciones metodológicas del sistema podían hacer que el registro fósil de extinciones masivas pareciera periódico, independientemente de si lo era o no. En primer lugar, el registro estratigráfico se divide en 40 intervalos de etapas estratigráficas de duración variable, y las fechas de las extinciones masivas se resuelven únicamente a nivel de etapa estratigráfica. En segundo lugar, los picos de extinción solo pueden reconocerse si ocurren en etapas no consecutivas, lo que impone una separación mínima entre eventos. Era necesario distinguir la periodicidad espuria de la real. Las preguntas planteadas fueron, dentro de estas limitaciones metodológicas. Primera pregunta, ¿qué periodicidad se ajusta mejor a los datos? Segunda pregunta, ¿cuál es la probabilidad de obtener una periodicidad tan bien ajustada simplemente debido al azar? Para responder a la primera pregunta se necesitaban determinar la periodicidad con mejor ajuste, lo que requería una medida de ajuste. David Raup y Jack Sepkoski probaron un rango de períodos de entre 12 y 60 millones de años. Para cada período tomaron una serie temporal perfectamente periódica y la alinearon lo más cerca posible a la serie temporal de extinciones masivas. Calcularon la desviación estándar como un estadístico de ajuste. El período con mejor ajuste resultó ser de 26 millones de años con cierta desviación estándar respecto a la periodicidad perfecta. Para responder a la segunda pregunta se preguntaron con qué frecuencia se produciría un ajuste tan cercano a la periodicidad si la escala temporal fuera aleatoria, y los picos de extinción se asignaran a etapas no adyacentes. Resultó que la probabilidad de obtener un ajuste de la desviación estándar o mejor por casualidad era mínima, y sobre esta base David Raup y Jack Sepkoski pudieron argumentar que es muy improbable que la periodicidad de 26 millones de años haya surgido por casualidad y por lo tanto debería aceptarse provisionalmente. El caso Némesis y el cierre narrativo. El hallazgo de la periodicidad por parte de David Raup y Jack Sepkoski junto con el descubrimiento por parte del grupo de Walter Álvarez de una anomalía de iridio coincidente con la extinción masiva de los dinosaurios a finales del Cretácico condujo a la formulación de la hipótesis de Némesis. Según esta hipótesis, el Sol tiene una estrella compañera, Némesis, que cada 26 millones de años perturba las órbitas de los cometas en la nube de Oort, enviando a algunos de ellos a una órbita que cruza la Tierra con el impacto resultante causando una extinción masiva. Vincular la periodicidad con una posible causa extraterrestre de la extinción masiva alteró la temporalidad que rige la investigación paleontológica, una basada en la periodicidad. Además puso en marcha la búsqueda de una causa capaz de producir la periodicidad de la extinción, una búsqueda astronómica de una estrella compañera, una búsqueda estadística de la periodicidad en las edades de los cráteres de impacto en la Tierra y una búsqueda de indicadores de impacto en horizontes estratigráficos correspondientes a extinciones masivas en todo el mundo. En resumen, esta nueva narrativa de la naturaleza fue lo suficientemente convincente como para impulsar una coalición de investigadores de diferentes disciplinas y transformó la naturaleza de la investigación sobre la extinción impulsando la búsqueda de un cierre narrativo. Sin embargo, paralelamente a esta búsqueda surgieron críticas que se dividieron en 5 categorías: escepticismo general sobre la justificación de la causalidad extraterrestre, incertidumbres en la edad de los eventos datados, discrepancia entre la cronología de la causa y el efecto, la posibilidad de que la periodicidad sea espuria, y explicaciones alternativas para la presencia del indicador en cuestión. La extinción masiva como narrativa recurrente. Si bien antes del hallazgo de la periodicidad de David Raup y Jack Sepkoski se aceptaba que se habían producido importantes extinciones masivas en la historia de la vida, no había motivos para sospechar que cada una de estas extinciones masivas tuviera la misma causa.
Existían amplios motivos para creer que si cada extinción masiva se prestaba a algún análisis, si se encontraban la causa o las causas, se requería un enfoque ideográfico. Los geólogos y paleontólogos están altamente capacitados en la identificación de rastros, la extracción de información de restos, la inferencia de secuencias causales, la determinación de las conciliencias de las inducciones y la formulación de múltiples hipótesis de trabajo. En resumen, están capacitados para reconstruir eventos a partir de los rastros disponibles. Esto podría explicar por qué entre muchos paleontólogos la hipótesis de némesis fue recibida con recelo. Stephen Stanley de la Universidad Johns Hopkins, un eminente paleontólogo, planteó un argumento convincente de que la extinción masiva se puede explicar en gran medida en términos de cambios bien documentados en el clima. Stephen Stanley resumió bien la opinión predominante. Si cada pico forma parte de la matriz periódica, entonces debe atribuirse al agente periódico. Realmente necesitamos invocar una causa extraterrestre para el evento ocurrido durante la última parte del Eoceno, por ejemplo, cuando sabemos que en esa época tanto las aguas profundas como los climas terrestres se enfriaron y se mantuvieron así hasta la actualidad, y cuando tenemos una posible explicación terrestre para estos eventos, el aislamiento de la Antártida sobre el Polo Sur mediante la fragmentación final de un gran segmento de Gondwana. Esta es una explicación narrativa ideográfica paradigmática. Stephen Stanley señala que los elementos de una explicación narrativa comenzaban a consolidarse, acercándose al cierre narrativo, cuando, de repente, como un asteroide surge una nueva narrativa. Cabe destacar que Stephen Stanley no cuestiona la plausibilidad ni el respaldo empírico de la narrativa extraterrestre dada la existencia de una narrativa climatológica. Sobre la relectura del libro de la naturaleza. El historiador David Sepkoski ha escrito un relato sobre el auge de la paleobiología analítica titulado Releyendo el registro fósil. David Sepkoski se centra en el periodo comprendido entre aproximadamente el año 1970 y mediados de los 80. Se cree que Charles Darwin y Charles Lyell nos trajeron la metáfora del registro fósil como un libro al que le faltan varios capítulos. Y de los capítulos restantes aún faltan muchas páginas. Y de las páginas restantes aún faltan muchas palabras. Más aún, el libro está escrito en un lenguaje que cambia lentamente. El relato de David Sepkoski describe tres fases históricas de la relectura de ese registro fósil: literal, idealizada y generalizada. La relectura literal del registro fósil se ejemplifica mediante el modelo de equilibrios puntuados de Neil Sheldrick y Stephen Gould. En el modelo de equilibrios puntuados se afirma que la ausencia de intermediarios morfológicos del registro fósil no es tanto ausencia de evidencia como evidencia de la ausencia de cambio morfológico en las especies. La relectura idealizada se ejemplifica en la paleobiología nomotética del grupo del Laboratorio de Biología Marina que se abstrajo de las especies como individuos y las modeló como partículas en el espacio y el tiempo. El nomotetismo denota la búsqueda de generalidades legales entre los eventos históricos. La relectura generalizada combina el análisis empírico y estadístico posibilitado por la minuciosa recopilación y digitalización de datos taxonómicos por parte del padre de David Sepkoski, Jack Sepkoski, con el modelado matemático realizado principalmente con David Raup. Durante la fase de relectura generalizada del auge de la paleobiología analítica emergió el trabajo de David Raup y Jack Sepkoski sobre las extinciones masivas, primero como un fenómeno estadístico cuantitativamente distinto de las extinciones de fondo, y luego como un fenómeno recurrente que registra una periodicidad de 26 millones de años. Para comprender mejor cómo los científicos reinterpretan el registro fósil puede ser útil o al menos instructivo recurrir explícitamente a la teoría narrativa tal como se ha desarrollado en el estudio de la literatura. Es evidente que se trata de un campo vasto que abarca una gran cantidad de trabajos académicos. Me gustaría comenzar con la distinción clave en la teoría narrativa tal como la formularon los formalistas rusos Vladimir Prop y Viktor Shklovsky. El análisis formalista de narrativas distingue entre el siuset y la fábula. Para el análisis formalista de narrativas, la fábula es la secuencia cronológica de los eventos, mientras que el siuset es la secuencia de eventos tal como se presentan al lector en el discurso narrativo. La fábula y el siuset registran diferentes ordenaciones. La relación entre estas dos ordenaciones de los acontecimientos contribuye a las características literarias de una narración, permitiéndole ejercer su efecto en el lector y provocar una determinada respuesta estética. Por ejemplo, en Crimen y Castigo de Dostoyevsky, el asesinato del prestamista a manos de Raskolnikov se presenta al principio de la narración.
Solo después de leer un buen número de páginas nos enteramos a través del interrogatorio de Porfiri Petrovich de que varios meses antes del asesinato Raskolnikov había escrito un ensayo argumentando que el hombre extraordinario no está sujeto a la moral común. Esta ordenación de la presentación de los acontecimientos entre la fábula y el sujet provoca una respuesta afectiva en el lector, por ejemplo, una sensación de suspenso sobre si Raskolnikov cederá ante el interrogatorio. Crimen y Castigo destaca por su subversión de la narrativa de una novela policíaca típica. Si bien ilustra la diferencia entre la fábula y el sujet, quizá nos convenga más recurrir al género más convencional de la novela policíaca. En este género el asesinato se revela al principio del argumento y el suspenso se va acumulando hasta que finalmente se revela la identidad del asesino. Volveré a esta idea más adelante. Si tomamos en serio la idea de leer o releer el registro fósil, podríamos considerar que las huellas en él forman el sujet, del cual el paleobiólogo infiere la fábula. El paleobiólogo sigue leyendo y relee constantemente en busca de un cierre narrativo. De ser así, la estructura narrativa del relato de la extinción masiva podría ayudar a explicar la búsqueda de evidencia como la búsqueda de un cierre. Es importante reconocer las disanalogías entre el cierre narrativo al leer una obra de ficción y al leer el registro fósil. Desde la perspectiva del lector, en una obra de ficción la fábula es algo inferido, y dependiendo de la obra en cuestión puede que no haya suficiente evidencia textual para decidir entre fábulas rivales. En un principio podría ser tentador pensar que algo análogo ocurre al leer el registro fósil. Debido a la subdeterminación, los científicos pueden diferir en sus interpretaciones de la evidencia fósil, siendo cada una consistente con la evidencia disponible. En ambos casos, se podrían aportar conocimientos previos, teorías de interpretación y similares para respaldar una lectura sobre otra. En ambos casos puede que no tengamos más remedio que aceptar la situación sin resolver. Sin embargo, existen al menos dos disanalogías importantes entre leer una obra de ficción y leer el registro fósil. La primera se deriva de la naturaleza de la ficción. Es totalmente posible que un autor sea, por decirlo de forma superficial, todo sujet y nada de fábula. Es decir, ni siquiera necesita existir una fábula subyacente a la que se refiera el sujet. El autor puede presentar en cualquier orden un conjunto de eventos en el discurso narrativo sobre los cuales podría haber un gran desacuerdo en cuanto a cuál fue su verdadero orden cronológico, y es posible que ni siquiera exista un verdadero orden cronológico. Lo que tenemos son las palabras en la página y un argumento a favor de una lectura u otra. De hecho, Richard Walsh ha argumentado que incluso en casos convencionales de ficción narrativa la fábula no es ontológicamente anterior al sujet. Más bien, a partir del sujet el lector construye, no reconstruye, una fábula en un proceso continuo de interpretación. La fábula es la versión de trabajo del lector de lo que sucedió en el mundo de los personajes, un mundo ficticio. Sin embargo, leer el registro fósil difiere de esto. La historia de la vida no es una ficción. En primer lugar, el paleontólogo presupone que existe un ordenamiento de eventos al cual el sujet del registro fósil tal como se lee debe estar de alguna manera conectado. La fábula de la historia de la vida es ontológica y temporalmente anterior al sujet del orden de presentación en el registro fósil que el paleontólogo está leyendo. Se está reconstruyendo a partir del registro que ha dejado atrás. En segundo lugar, la forma de lectura en la que se embarca el paleontólogo le permite expandir el texto, mirar otros horizontes estratigráficos, buscar nueva evidencia, seguir leyendo en busca del cierre narrativo de un texto en constante expansión en el que una narrativa está mejor respaldada que otras, en cuyo punto se habrá logrado el cierre narrativo al menos temporalmente. Esto no significa que la situación sea completamente distinta a la de releer una obra literaria en la que otra información externa al texto, como los primeros borradores, las memorias del autor, las referencias intertextuales y extratextuales, y las teorías de interpretación pueden ayudar a sustentar tanto la existencia de una fábula como a dar una idea de lo que es. De hecho, en las ciencias históricas en general se ha argumentado que en cualquier momento dado, incluso ante un conjunto fijo de fósiles y evidencia geológica análogo a la forma cerrada del texto escrito, la totalidad del resto de la teoría, el método y las observaciones científicas, en constante cambio, permite evaluar cuál de las muchas fábulas posibles ofrece el mejor respaldo. Bajo el enfoque de la periodicidad, que presentaba una narrativa de perturbación extraterrestre recurrente de la biosfera, la búsqueda de evidencia se tornó completamente diferente. Geólogos planetarios y astrónomos comenzaron a releer el registro de estructuras de impacto, cráteres y astroblemas en busca de evidencia de periodicidad. Si bien este registro es aún más fragmentario y menos datado que el registro fósil, finalmente arrojó la periodicidad, y la hipótesis de la periodicidad de los impactos continúa explorándose.
En los límites estratigráficos que marcan eventos de extinción se buscaron anomalías de iridio, que en ocasiones se detectaron. Sin embargo, para ciertos eventos como la extinción del Pérmico final, las anomalías de iridio han resultado ser espurias hasta la fecha. Donde las anomalías de iridio resultaron insuficientes, se buscaron otros marcadores de impacto: cuarzo impactado con una red cristalina distintiva, microtectitas, fragmentos de roca fundida asociados con la alta temperatura de impacto, Buckminster-fullerenos, isótopos de osmio y hollín. Marcadores de un tipo u otro resultaron adecuados para justificar la continuación de la investigación de la hipótesis. Mientras tanto, los astrofísicos, principalmente el astrofísico de la Universidad de Berkeley Richard A. Moller, seguían escudriñando el firmamento en busca de Némesis. La búsqueda de Némesis aún seguía en curso en el año 2007. La búsqueda de un cierre narrativo no siempre culmina en su consecución. En resumen, la inclusión de todas las extinciones masivas de los últimos 250 millones de años en la narrativa de una causa que se repite con regularidad horaria permitió a David Raup y Jack Sepkoski resucitar el nomotetismo de los años 1970, en el que habían participado integralmente al ajustar un modelo periódico al registro de extinciones masivas, pero al mismo tiempo les permitió crear una narrativa de recurrencia que llevó a científicos de varios campos diferentes: astronomía, geología planetaria, geoquímica isotópica, mineralogía y paleontología, a embarcarse en una búsqueda de cierre narrativo sobre la base de un patrón o causa periódica. De este modo, la investigación de David Raup y Jack Sepkoski sobre la extinción resolvió una tensión persistente en la historia de las ciencias de la Tierra entre el uniformismo y el catastrofismo, al proponer un ejemplo de impacto catastrófico de asteroide que se comportó según una periodicidad uniforme basada en la regularidad de las órbitas astronómicas. La hipótesis de Némesis era por lo tanto ideográfica y nomotética, catastrofista y uniformista, y una explicación narrativa. Releyendo el libro de la naturaleza a través de diagramas. Un paso en la construcción de una narrativa de la extinción es leer y releer el registro estratigráfico. Para comprobar si los patrones en el registro fósil son consistentes con una narrativa causal dada como una extinción repentina y catastrófica. Resulta útil poder investigar contrafácticos históricos, que son narrativas de eventos que podrían haber ocurrido pero no ocurrieron. En el estudio de la extinción masiva, uno de los modelos para la formulación y articulación de narrativas contrafácticas ha sido el diagrama estratigráfico. Los diagramas estratigráficos no operan por sí solos para producir estas narrativas contrafácticas, sino en el contexto del conocimiento tácito y las formas de ver, que son una extensión de las prácticas del trabajo de campo paleontológico y geológico. Un lenguaje visual común y un conjunto de prácticas hacen posibles las narrativas diagramáticas que han sido fundamentales para los estudios de la extinción masiva. El diagrama estratigráfico se convierte así en una plantilla para elaborar narrativas de extinción e incluso para experimentar con narrativas alternativas, contrafácticas. Al leer diferentes configuraciones del Siuset, los científicos obtienen una idea de qué fábulas son consistentes con él, respondiendo a las preguntas planteadas por la hipótesis de Némesis. Por ejemplo, en su artículo de 1989, El caso de las causas extraterrestres de la extinción, David Raup presenta un diagrama que traza la distribución de las ocurrencias fósiles de diferentes especies de amonites en una sección estratigráfica del Cretácico tardío en Zumaya, España, basándose en el trabajo de campo de Peter Ward. Los amonites, cefalópodos con una morfología enrollada, son uno de los taxones que se extinguieron en el límite Cretácico-Paleógeno. La pregunta que David Raup se propone responder es si esta extinción fue gradual, escalonada o repentina. Aquí se debe distinguir entre patrones aparentes y reales, el patrón aparente de los últimos fósiles conocidos y el patrón real de los últimos miembros supervivientes de la especie. Si el patrón real de extinción de los amonites y, por extensión, la extinción de otras especies a finales del Cretácico fue gradual hasta llegar al límite Cretácico-Paleógeno, entonces una causa repentina como el impacto de un bólido no es sostenible. Si el patrón real de extinción fue escalonado, no se descarta un evento multifásico, como una lluvia de cometas. Y si el patrón real de extinción fue repentino, una extinción causada por un impacto se vuelve viable. El problema metodológico al que se enfrentan los paleontólogos es el truncamiento del rango estratigráfico. Debido a lagunas en la preservación o a la imposibilidad de encontrar o identificar especies, a menudo transcurre un tiempo entre el último dato de aparición de una especie dada en el registro fósil y el momento en que la especie realmente se extinguió, lo que genera una discrepancia entre los patrones aparentes y reales de extinción. Este es un problema de datos faltantes.
La consecuencia es que el registro fósil de la extinción repentina y simultánea de muchas especies puede parecer como si el evento se hubiera dispersado a lo largo del tiempo geológico. Una extinción repentina en la fábula aparecerá en el Siuset como gradual, un fenómeno conocido como el efecto Signor-Lipps. Por el contrario, si hay una gran interrupción en la preservación o el muestreo, entonces una extinción gradual en la que las especies se extinguieron una tras otra durante un periodo prolongado de tiempo dejará un registro que parece como si todas las especies se extinguieran simultáneamente. Una extinción gradual a nivel de la fábula se interpretará como repentina en el Siuset. De manera alternativa, pequeñas pausas en la preservación o el muestreo pueden significar que una extinción se lea como si hubiera sucedido en una serie de ráfagas. Extinción gradual, incluso si la extinción fue gradual o repentina. David Raup señala una paradoja en la interpretación que los paleontólogos han hecho del registro fósil. Por un lado, saben que el registro fósil presenta lagunas. La ausencia de evidencia no suele constituir evidencia de ausencia. El Siuset requiere interpretación para reconstruir la fábula. Por otro lado, existe una tendencia a interpretar el dato de la última aparición como el momento de la extinción de una especie. David Raup cree que esto es fundamentalmente un problema metodológico que finalmente cede a un tratamiento cuantitativo, pero opta por ilustrar este punto mediante un experimento mental que adopta la forma de una narrativa visual contrafáctica. Supongamos que todas las apariciones fósiles de amonites se eliminaran a partir de un horizonte estratigráfico 100 metros por debajo del límite Cretácico terciario. ¿Cómo sería el registro fósil de esta repentina extinción masiva? Parecería gradual con un escalón falso introducido en la marca de los 125 metros. Como se ha señalado en otras ocasiones, la paleontología posee una cultura visual distintiva que prioriza la capacidad de mostrar visualmente aquello que también podría demostrarse analítica o matemáticamente. Por ejemplo, cuando un paleontólogo observa un diagrama estratigráfico puede visualizarlo como una representación idealizada y sinóptica de un afloramiento rocoso con especímenes de especies fósiles, así como el fruto de una profunda inferencia integradora. Para cualquier geólogo o paleontólogo, leer este diagrama desde abajo, el más antiguo, hasta arriba, el más reciente, resultará instintivo. Las habilidades de campo y la formación geológica permiten al intérprete dotar al diagrama de una realidad espaciotemporal que podría no resultar evidente para otros. En un diagrama se encuentra incrustada una narrativa de investigación así como una narrativa de la naturaleza. Los paleontólogos de campo encontraron e identificaron fósiles en ciertos horizontes del registro estratigráfico. Las fuerzas tectónicas pueden haber distorsionado, inclinado o invertido completamente la secuencia encontrada en el campo. Todo está en orden en el diagrama. Las localidades dispersas lateralmente debían correlacionarse mediante principios de inferencia estratigráfica para determinar si se encontraron especímenes de diferentes especies en el mismo horizonte. Existen numerosos esbozos similares del aspecto reconstructivo de la paleontología que se codifican en un diagrama científico. Si bien no es necesario profundizar en ellos cada vez, y la identidad de quienes realizan la contribución científica sí debería reconstruirse a partir de otras fuentes, cuando los paleontólogos observan un diagrama estratigráfico ven codificada en él la narrativa de investigación de una comunidad. Se depositaron lechos de sedimentos, los organismos vivieron y murieron dejando partes duras fosilizables. Los períodos de erosión o hiato deposicional, junto con la disolución de las conchas, crean lagunas en el registro de rocas y fósiles. Las narrativas del cambio morfológico y la diferenciación, microevolución y macroevolución, dejan su huella en los patrones de ocurrencia de fósiles. Se pueden inferir tendencias temporales generales en la ganancia y pérdida de especies que finalmente culminan en la extinción a partir de los patrones de diversidad. Los expertos en amonites podrían aventurar una narrativa más rica, pero algunos elementos de la historia causal siguen pendientes. Si bien los científicos comprenden ampliamente algunos de los procesos que dieron lugar a los patrones de distribución espaciotemporal de los fósiles, en última instancia, el análisis causal de la evolución y la extinción deberá buscarse en otras áreas. Los patrones constituyen el explanandum, la descripción del fenómeno que se quiere explicar. Las hipótesis causales específicas constituyen el explanans, las explicaciones del fenómeno que se quiere explicar. Existe una lectura visual de una narrativa contrafáctica, dada la misma historia evolutiva y la distribución estratigráfica irregular de los fósiles. ¿Cómo se vería el patrón de las últimas apariciones si la extinción ocurriera repentinamente en el datum de 100 metros?
Debido a que la secuencia temporal de eventos geológicos y evolutivos deja un registro espacial, la cronología visual resultante se presta a un tratamiento narrativo, incluyendo la formulación de narrativas alternativas para ayudar a evaluar la plausibilidad de la explicación narrativa propuesta en consideración. Los paleontólogos ahora están en posición de ver que incluso los casos de extinción repentina y simultánea pueden dejar un rastro engañosamente gradual en el registro fósil. En las ciencias históricas, a menudo se desea reconstruir lo sucedido para producir una narrativa histórica basándose en rastros físicos, teorías de fondo y otras suposiciones. Una forma de evaluar un patrón de rastros físicos como evidencia a favor o en contra de una narrativa propuesta es preguntarse si se habría esperado un patrón similar bajo un escenario narrativo alternativo. En estos diagramas, la pregunta central no es qué causó la extinción, sino cómo interpretar el registro fósil. ¿Qué combinación de extinción de especies y preservación irregular refleja? Comprender sus contribuciones relativas puede dar lugar a un patrón corregido de extinción de especies, que es lo que los paleontólogos como historiadores de la vida buscan explicar. En última instancia, la narrativa que explica el registro fósil tal como lo encontramos da cuenta de los patrones en él presentes, y es relevante para las narrativas causales más amplias de la extinción masiva, extraterrestre, climatológica, ecológica, volcanogénica, etc. Como mínimo, los patrones fósiles deben ser consistentes con el mecanismo de extinción propuesto, pero la búsqueda de evidencia adicional ha llevado a los científicos más allá de los patrones fósiles mismos, a narrativas competitivas de la extinción y a la evidencia relevante para decidir entre ellas. El cierre narrativo en el contexto filosófico. Los filósofos han discrepado sobre los fundamentos epistémicos del cierre narrativo en las ciencias históricas. Para empezar, sigue existiendo la posibilidad muy real de que, dependiendo de la cuestión en cuestión, las reconstrucciones narrativas del pasado estén siempre a uno o unos pocos puntos de datos de ser reabiertas, de modo que los científicos siempre deberían estar abiertos a la temporalidad del cierre narrativo. A esto debo añadir que la explicación narrativa es notablemente flexible y resiliente en la forma en que los componentes pueden retenerse como bien establecidos, por ejemplo, la repentina extinción, la periodicidad, incluso cuando la evidencia para otros componentes de la narrativa se encuentra deficiente, inconclusa o incluso se revoca, por ejemplo, la evidencia de la existencia de némesis. En segundo lugar, hay un debate en curso sobre qué fundamenta epistémicamente el cierre narrativo. Carol Cleland ha argumentado que el cierre narrativo se logra cuando se encuentra una pistola humeante, una pieza de evidencia que es consistente con una narrativa pero inconsistente con sus rivales. Desde esta perspectiva, el cráter Chicxulub, datado a finales del Cretácico, contribuyó a establecer el impacto de un asteroide como causa de la extinción del Cretácico Paleógeno. Sin embargo, Patrick Forber y Eric Griffith señalan que cualquier dato dado solo tiene valor probatorio en un contexto de hipótesis auxiliares que en las ciencias históricas pueden ser difíciles de comprobar. Por lo tanto, los datos que parecen confirmar una hipótesis y descartar sus rivales pueden resultar indecisos, ya que su aplicación es demasiado sensible a hipótesis auxiliares débiles. No existe una correspondencia exacta entre la fábula y el Siuset. Como vimos anteriormente, en la discusión sobre la relectura de David Raup del registro estratigráfico en Sumaya, la evidencia de que la extinción del Cretácico Paleógeno fue gradual, basada en la desaparición de ciertas especies a medida que se aproxima el límite Cretácico Paleógeno desde abajo, puede demostrarse fácilmente como consistente con una extinción masiva repentina si se hacen diferentes suposiciones sobre cómo se espera que la preservación resulte en el registro fósil observado. Es fácil explicar las inconsistencias de esta manera. Se puede salvar la narrativa desviando las inconsistencias hacia suposiciones auxiliares. Por lo tanto, Patrick Forber y Eric Griffith han argumentado que una manera más prometedora y robusta de lograr un cierre, que probablemente sea menos efímero, es fundamentar las inferencias históricas mediante una conciliación de inducciones, es decir, encontrando líneas de evidencia que dependan cada una de conjuntos independientes de suposiciones auxiliares. Se presentan como ejemplo varios conjuntos de evidencias diferentes que se utilizaron para predecir la magnitud del impacto del asteroide al final del Cretácico, y su grado de coincidencia con supuestos auxiliares, factores cruciales para evaluar la solidez de la evidencia, tanto en términos probabilísticos como en su recepción por parte de los científicos. Para mis propósitos, simplemente deseo señalar que la ciencia histórica, en su búsqueda del cierre narrativo, es coherente con ambos modelos. Conclusiones. Una narrativa recurrente como la hipótesis de némesis cuestiona algunas distinciones que se han utilizado para establecer oposiciones entre enfoques en paleontología.
En resumen, una narrativa de recurrencia tiene componentes nomotéticos e ideográficos que consisten en las leyes matemáticas que rigen el agente forzante periódico, así como la narrativa causal general que explica qué taxones se extinguieron, cuáles sobrevivieron y por qué. También cuestiona la distinción entre uniformismo y catastrofismo, convirtiendo en cierto sentido el impacto de un bólido en uniformista, una catástrofe periódica, por así decirlo. La narrativa de la extinción recurrente, conocida como la hipótesis némesis, impulsó la búsqueda de un cierre narrativo y, para las comunidades científicas, la búsqueda de evidencia de que cada extinción masiva fue causada por un impacto extraterrestre. En el caso de la extinción del Cretácico-Paleógeno, en la que perecieron los dinosaurios, los amonites y otros grupos, el cierre narrativo se logró con el descubrimiento de un cráter de impacto de aproximadamente el tamaño predicho a partir de las anomalías de iridio halladas en todo el mundo. Esto puso fin al debate sobre explicaciones narrativas alternativas para esa extinción en particular. El legado del caso Némesis es mucho más complejo. Para empezar, el patrón periódico en la extinción masiva parece ser demasiado estable como para ser compatible con la inestabilidad de la órbita calculada de la supuesta estrella compañera Némesis. Aún así, la búsqueda de una conclusión en la narrativa del impacto continúa, especialmente por parte de Michael Rampino y sus colegas, pero en general existe un mayor pluralismo. El vulcanismo y la anoxia oceánica profunda se encuentran entre los agentes causales propuestos en horizontes donde falta evidencia de impacto, y 3 episodios de erupciones a gran escala en provincias ígneas están datados en momentos que coinciden con las edades inferidas de los 3 cráteres de impacto más grandes conocidos, todos ellos en o cerca de picos de extinción, que ahora se calculan con una periodicidad de 27.5 millones de años. Se ha descubierto que esta periodicidad es estadísticamente significativa durante los últimos 500 millones de años, extendiéndola el doble del tiempo hallado en los análisis originales de David Raup y Jack Sepkoski. Se acerca el semiperíodo de los pasos del sistema solar a través del plano de la Vía Láctea, lo que evoca la imagen de un carrusel galáctico. Como una pequeña diferenciación, la hipótesis de que la periodicidad concomitante de las extinciones masivas se debe a la afluencia resultante de asteroides, cometas o incluso materia oscura se ha denominado hipótesis de Shiva. Se han realizado búsquedas estadísticas de la periodicidad en el tiempo de las extinciones masivas, las edades de los cráteres de asteroides y las oscilaciones a través del plano galáctico. Estos análisis también han revelado una periodicidad de aproximadamente 60 millones de años en una firma isotópica en sedimentos marinos que ha dado lugar a diversas narrativas alternativas que involucran los impulsores internos de la actividad tectónica de placas, los aumentos de origen galáctico en la afluencia de rayos cósmicos con efectos sobre la ionización atmosférica superior, y el clima y el posible acoplamiento entre los ciclos astronómicos y los ciclos geodinámicos internos. En otras palabras, a pesar de la búsqueda del cierre narrativo, la ciencia no parece estar acercándose a él. Más bien, la narrativa parece ser una herramienta bastante flexible para ajustarse a lo que los científicos encuentran a medida que leen. Entonces, ¿qué nos enseña el caso Némesis sobre la búsqueda del cierre narrativo en el caso de la periodicidad de las extinciones masivas? En primer lugar, la periodicidad en el patrón temporal de las propias extinciones masivas ha resistido una mejor resolución de los datos, revisiones de la escala de tiempo geológica y el uso de diversos métodos estadísticos. Parece haberse logrado el cierre en el patrón, en la cronología de las propias extinciones masivas. En segundo lugar, como cabría esperar cuando compiten narrativas tan diferentes como las narrativas terrestres de extinciones masivas particulares y las causas recurrentes del patrón periódico impulsadas astronómicamente, los intentos de lograr el cierre narrativo en un bando se enfrentan a intentos de mantener la narrativa abierta en otro, a veces integrando las objeciones para producir una narrativa unificadora. En tercer lugar, la propia narrativa de Némesis, si bien hoy encuentra pocos adeptos, reorientó las actitudes de tal manera que los procesos astronómicos se consideran candidatos válidos para impulsar fenómenos bióticos y geológicos en el planeta Tierra. Finalmente, en el caso de la extinción masiva periódica, la búsqueda de un cierre narrativo ha sido empírica y metodológicamente fructífera. ¿Los científicos realmente están investigando narrativas, buscando construir una historia causal que pueda explicar la aparente periodicidad basándose en dicha narrativa para guiar una búsqueda empírica y buscando evidencia que pueda proporcionar un cierre narrativo, por difícil que sea?